Mi nombre es Carlos Alberto Gutiérrez Salazar, estudiante de la carrera de Actividad Física del sexto semestre de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con la materia de la psicosociología en el deporte. Mi tema que llegaría a disertar es el abismo del bucle, la ansiedad anticipatoria y desindividualización en corredores novatos del backyard. Producción, que es el backyard, que dice es un formato de carrera de resistencia extrema creado por Gary Cantrell, estadounidense, conocido como Lazarus Lake. Las reglas son simples, con un papel brutal, que es la tiranía del ciclo infinito, en el formato del Backyard Ultra, que desafía la lógica del atletismo lineal. Entonces no es correr más rápido, sino es resistir en un bucle repetitivo de 6 kilómetros, 700 metros, en menos de 60 minutos. Entonces, en un fin de carrera, el fin de la carrera para llegar a ganar la distancia es indefinido, dejando a corredores novatos en un escenario vacío, con un vacío espacial y temporal para el atleta amateur. Esta estructura desencadena un desgaste psicofísico acelerado donde la claudicación, claudicación no responde al agotamiento mitocondrial, sino una falla en su blindaje psicosocial. Como un objetivo general, es un proceso de individualización de acuerdo a la psicología de analítica de Carl Jung. El fin del ser el último hombre o último humano, última persona, es un proceso de individuación, la integración del consciente es con el inconsciente para alcanzar el sí mismo, que es el self-realization, integrado como las partes oscuras, que es la psique, que sería la sombra. Bajo este marco teórico del objetivo general, este proyecto es analizar el formato del Backyard, cómo actúa como un catalizador de proceso de individuación referente a Carl Jung, identificando la transición entre el choque del ego, resistencia, sufrimiento y asimilación del ser en corredores novatos. Bien, entonces, como objetivos específicos tenemos diagnóstico del desgaste, evaluación del contagio y diseño de intervención. Medir cuantitativamente y cualitativamente la magnitud de fatiga psicofísica utilizando herramientas psicométricas de autopercepción visual y escalas adaptadas al contexto boliviano. Entonces, en la evaluación del contagio, describir la influencia de desindividualización y el contagio de conformidad con por la sociedad dentro de las zonas comunes como las que se realizaron en la Laguna La y Cochabamba, Samaipata Santa Cruz, Comanche La Paz y Millares Potosí. En un diseño de intervención, proponer un protocolo de blindaje cognitivo y reestructuración del espacio. Campamentos que mitiguen el impacto de los estresores sociales con atletas novatos. Como la, como la teoría de Abraham Maslow, la pirámide de Abraham Maslow, habla sobre las fisiológicas, seguridad, sociales, reconocimientos y autorrealización. En la estructuración de la pirámide de Maslow, el valle de la jerarquía clásica de Abraham Maslow colapsa y se invierte en una lucha de prioridades destructivas. Una de las prioridades ya sería la fisiología con la autorrealización. Entonces tenemos el deseo de autorrealización por completar una vuelta más o una vuelta. Para trascender el límite, somete directamente a las necesidades fisiológicas críticas como el sueño, la homeostasis celular y la nutrición. Mediante cada vuelta, uno va a necesitar
y va a tener esas necesidades fisiológicas. Como número 2 tenemos la seguridad dinamizada. La total incertidumbre sobre el final de la prueba elimina la predictibilidad, forzando al corredor a una huida constante del fracaso. Como número 3 tenemos la afiliación traicionera, el grupo de apoyo de asistencia que debería proveer el afecto y la pertenencia. Se convierte en un agente que seduce y legitima el abandono al ofrecer confort de inmediato. Entonces, cada corredor novato tendría que estar con un grupo de apoyo que sería su asistente, que se deberá proveer el afecto y pertenencia en la competencia. Como siguiente punto tenemos la metodología del diagnóstico. Instrumentos de campo aplicado, que serían para analizar las variantes psicosociales que fueron miliares, Alalay, Samaipata y Comanche, se implementó un diagnóstico con doble instrumento. Aquí vemos en la imagen de fondo un atleta amateur con un atleta ya condicionado con capacidades, ¿no? De un ultra valla, ultra distancia. Tenemos el cuestionario IDARE, esas son las siglas IDARE, significa ansiedad de estado administrativo en los intervalos críticos previos al silbato de salida del bucle, haciendo el llamado del 3 minutos, 2 minutos y 1 minuto. En la escala de Likert de desgaste es la escala de Ritter del colapso. Entonces, un cuestionario psicométrico de autoevaluación subjetiva de 1 a 5 para ponderar la desesperanza, la pérdida, la autonomía percibida y la interferencia cognitiva. Como siguiente punto tenemos las propuestas de intervención. Un protocolo de aislamiento espacial asistido, entrenamiento de integración de la sombra de Jung, la reestructuración de metas Smart Microgoogles y el mecanismo del descanso. Entonces, una de las propuestas es modificar el diseño físico de carpas de asistencia. El atleta novato deberá estar separado visualmente de competidores que ya están fuera de competición, para erradicar el contagio por conformidad. En el entrenamiento de integración de la sombra de Jung, capacitar al atleta antes del evento para no evitar sufrimiento, sino asimilarlo, que el camino es necesario para el autodescubrimiento y fortaleciendo la autoeficacia del corredor novato. Ahora, la reestructuración de metas Smart Micro Goals. Esta reestructuración prohíbe metas finales abstractas de correr 100 kilómetros y forzar exclusivamente a la mente para tener el modelo de meta única, que es 6,7 kilómetros. Una vuelta de 6,7 kilómetros, la siguiente son otros 6,7 kilómetros y no verlo así como una sumatoria de kilómetros, de 21, 20,1, 26,3, reduciendo drásticamente la ansiedad anticipatoria. ¿Bien? Entonces, en el mecanismo de descanso hay ya una rutina robótica obligatoria, que toma las decisiones de que en el campamento debería obligatoriamente ya quitarse los tenis, ingerir carbohidratos, masajear calzado e ir al corral sin pensar. Eso ya es una rutina robótica que tendría que hacerlo en cada vuelta para llegar a conocerse a sí mismo a mayor distancia. Entonces aquí tenemos la medición del desgaste. En la escala de Likert-Borg tenemos del 1 al 2 la línea base, del 3-4 fatiga inicial, ansiedad del 5 al 7 tenemos la ansiedad aguda y del 8 al 10 el colapso de Ritterman. Como manifestación psicológica del novato tenemos la motivación intrínseca, pura y curiosidad. En el efecto social del campamento tenemos la interacción activa, broma, camaradería, y en el índice de riesgo de decepción muy bajo del 0 al 10%,
En fatiga inicial tenemos la aparición de la sombra de Carl Jung, ya viene como duda y dolor, una búsqueda de validación en la carpa térmica, un descanso, ya viene una población del bajo del 10 al 25%. Entonces, en la distancia cognitiva, mi cuerpo no puede, mi cuerpo puede y mi mente no. La fijación en los atletas que se retiran, ahí ya un leve moderado, alto, 40 al 60%. Entonces, en la desindividualización completa, la sumersión al cansancio, una adopción inmediata del rol de retirarse en la competencia. Ya viene a ser crítico del 80 al 100%. Como siguiente punto tenemos el análisis del resultado. Entonces, ese referente a la tabla, hay una distribución de causas primarias del abandono mental en corredores novatos. En el verde, en el verde petróleo de bandera, tenemos un 50% de contagio y desindividuación. Decidir abandonar por imitación del conformismo al ver carpas colmadas y competidores en descanso. Hay una gran y mayor cantidad, ¿no? Entonces tenemos color naranja, que es el 30% de ansiedad anticipatoria. Es el pánico a la cuenta regresiva inflexible del reloj de salida. Ahí hay un gran abandono cuando llegan a 3 minutos, 2 minutos, ya no llegan a salir por la falta de que les da ansiedad anticipatoria, que tienen que volver a salir, no tuvieron el descanso apropiado y por ende deciden ya no volver a salir la siguiente vuelta. Y como un 20% tenemos un agotamiento fisiológico absoluto, la incapacidad mecánica o metabólica real diagnosticada en carrera. Esto, este poco 20% se trata de los competidores que a pesar de que les toma 30 segundos al llegar a la meta, vuelven a salir y la siguiente vuelta ya no salen. Y esto fue por un agotamiento fisiológico absoluto, que ya no pudieron llegar en, en hora porque fueron eliminados también en hora y compitiendo. Ese es un 20%, solo el 20% de los corredores llegan a eliminarse y ya no volver a competir en competencia, ¿no? Sino que abandonan. Como conclusión, trascendencia del individuo. El Bachelor no juzga el volumen de oxígeno del competidor, y expone la manera cruda y brutal de la capacidad de un humano para entablar un pacto de paz con su propia mente. A través de la integración de la sombra de Jung, el novato supera el bucle de 10 vueltas y deja de correr para el ego exterior y comienza a correr desde el self interior. Ya corre por uno mismo y no por los alientos de su asistente en plena competencia, por un ego. Entonces tenemos también como el impacto de intervención. ¿Qué impacto llegaríamos a intervenir nosotros? La aplicación del protocolo de blindaje psicosocial propuesto para la competencia proyectada en Santa Cruz 2026 prevé una reducción del 45% en la tasa de deserción temprana en atletas amateurs o novatos, y esto demuestra aislar a estresores sociales y automatizar la gestión emocional, neutralizar el desgaste cognitivo antes que el muscular. Bien, esa fue mi conclusión en la exposición y la disertación de este tema que fue el bucle y la ansiedad anticipatoria y la desindividualización en corredores novatos. Gracias.